Campos, soy director ejecutivo de Britam Argentina. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva edición del ciclo COMEX que realizamos junto con HSBC. Nos acompaña, como habitualmente, Juan Pablo Escaserra, gerente de Banca Internacional de HSBC, y Agostina Di Grande, gerente de producto de COMEX de HSBC. Tenemos mucho material, muchas novedades, así que, bueno, no hago más introducciones y lo dejo a Juanpi que arranque con la presentación de hoy. Juanpi. Buenísimo, Ale. Muchísimas gracias a la Cámara Británica una vez más por dejarnos formar parte del ciclo de comercio exterior y actualización financiera que hacemos desde HSBC, como socios y como miembro y presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara. Les agradezco a todos los que están conectados, a más de 100 y pico de personas que le dedican un rato a esto para ponernos un poco al tanto, o al menos como cuando nos juntamos con Alejandro y Agostina buscamos, y siempre, como siempre les digo, pensar a ver en qué los podemos ayudar o qué cosas les podemos contar para que les pueda servir para su día a día laboral, etcétera, y para que puedan hacer sus proyecciones y manejar como decía antes, su día a día empresarial. Para hoy tenemos preparado dos cosas. Hubo muchas novedades en el plano macroeconómico, tenemos todos los números fiscales de abril. Ayer estuve mirándolos bastante y saqué varias conclusiones que me gustaría contarles a ustedes. De vuelta, lo que les voy a contar son datos, por ahí le pongo un poquito de opinión, pero más que nada son datos que lo que me interesa es que ustedes estén al tanto, como les decía antes, para poder tomar decisiones. Y después Agostina tiene un par de novedades de comercio exterior que se las va a comentar, además de repasar por ahí los temas más difíciles, como hacemos siempre, para poder responder alguna consulta que ustedes tengan. En este mercado de COMEX que es tan regulado y que requiere siempre de buen asesoramiento y contamos con Agos que lo explica siempre muy bien y muy claro. Pero no me quiero extender mucho más y sí quiero pasar a contarles, porque claro, las proyecciones financieras de HSBC cambiaron de la última vez que nos vimos, hace un mes atrás a este mes. Y quería hablarles un poco de eso, de qué tanto cambiaron, y después un poco de repaso de los números fiscales que estuve repasando ayer del Ministerio de Economía, que informan a abril de 2022. Y que, me parece que hay algunas cosas, algunas conclusiones que saqué que me gustaría comentarles. Para arrancar, voy a hacer como siempre, que les voy a pasar los números financieros y las proyecciones de HSBC, pero antes me parece que voy a intentar explicar, o al menos darles una pincelada de lo que, como les decía, de lo que dejaron los números macroeconómicos de Argentina en abril de 2022, porque me parece que eso va a ayudar a explicar mucho mejor los cambios de proyecciones de HSBC. Así que sin más, arranco. Y primer título y medio inevitable es déficit fiscal. Como ustedes saben, Argentina es un país donde el déficit fiscal supimos tener en su momento, en el primer mandato de Néstor Kirchner. Me acuerdo que tuvimos superávit gemelos, tanto comercial como fiscal, que luego después entramos en un tren de déficit del lado fiscal que no salimos nunca. O sea, es decir, Argentina siempre estuvo financiando de algún modo el déficit fiscal al día de hoy. Lo que sucede con el déficit fiscal, obviamente, es que te trae un montón. A ver, cuando uno gasta más plata de la que le entra, claramente eso lo tiene que financiar de alguna forma. Alguien paga esa cuenta. Esa cuenta se puede pagar o emitiendo deuda para pagar ese gap o ese agujero que tenés entre lo que te ingresa y lo que te egresa, porque lo que te egresa es superior a lo que te ingresa, o bien podés pagarlo con emisión monetaria, ¿no? Son como por ahí las dos fuentes de financiamiento clásicas de manual de macroeconomía 1 de la facultad. Argentina hoy por hoy está usando ambos métodos, pero principalmente el de emisión monetaria. Y arranco un poco con eso. Vamos a primero ponerle título de qué hablamos cuando hablamos de déficit fiscal. Hoy el déficit fiscal de Argentina, de los últimos 12 meses, es decir, de mayo de 2021 a abril 2022, está en 2.5 millón de millones. O sea, billions en inglés. Entonces me dice, Juan Pablo, ¿eso es mucho o es poco? ¿Qué me decís con eso? No, es un numerazo.
y sí, es bastante, sobre todo cuando lo medís como porcentaje del producto de Argentina. Pero lo más interesante y a lo que quería apuntar es que, bueno, si es cómo se paga estos 2.5 millones de millones, y hoy por hoy el 87% de eso se está pagando con emisión monetaria. El resto se paga con deuda local, que es la que rolea todos los jueves o jueves por medio el Tesoro Nacional, en toda la curva de pesos de bonos, ¿verdad? Entonces, cuando se va roleando esa deuda, y es una forma de financiamiento, pero buena parte de eso, como les decía, el 87% se está financiando con emisión monetaria. Por supuesto que a nivel macroeconómico eso te produce montones de desbarajustes que ahora se los voy a comentar, pero finalmente, como dice Melconian, la madre del borrego, o el punto acá es que los gastos crecen al 87%, mientras que los ingresos crecen al 75%. Entonces, cuando vos vas acumulando eso mes a mes, es como el efecto bola de nieve, ¿no? Cada vez se te va haciendo más grande o más pesado lo que debes. Es medio como... Esto aplica para una casa y para un país. O sea, en tu casa si vos gastás más de lo que te entra, te pasa lo mismo, y si vas pagando el mínimo de la tarjeta, te pasa lo mismo. Bueno, en el caso de un país es un poco el mismo ejemplo. Bueno, habiendo dicho eso, estos datos que les comenté, como les dije, los saqué ayer, estaba mirando un poco de las publicaciones del Ministerio de Economía y Banco Central a abril 2022, y son los últimos 12 meses, de mayo 21 a abril 22. Bueno, habiéndoles dicho eso, les cuento un poco un tema ya relacionado al déficit fiscal, pero que pega en lo que es el Banco Central. El Banco Central, con esta deuda que yo les comentaba, que también se usa para financiar al Tesoro, emite lo que se llaman pases y LELIC, que son básicamente títulos de deuda del Banco Central, que bueno, en los últimos 3 años creció muchísimo. Yo me tomé el trabajo de mirar 3 años para atrás, y pasó de 2.000 millones en 2020 a 3.6 mil millones en mayo 2021 a 5.4 millón de millones en mayo 22. O sea, de 2 a 3.6 a 5.4. Es decir, fuiste creciendo tu stock de deuda en el Banco Central en pases y LELICs, mientras que las reservas se mantuvieron en mayo 20, 42 millones, 42.000 millones, 41 en mayo 21 y 41 en mayo 22. Esto quiere decir que te mantuviste flat o en un mismo nivel de reservas, pero aumentaste tu deuda. Esto obviamente se puede hacer, sí se puede hacer, de hecho se está haciendo, pero claramente te ponen, o sea, te crecen mucho los pasivos contra un mismo nivel de stock, ¿no? Entonces eso te puede dar algún desbarajuste. Por supuesto que no tener este financiamiento es mucho peor, ¿no? Porque tendrás que emitir más, lo cual te aumenta la inflación, te aumenta la brecha, te aumenta todo el resto. Entonces, para resumir esta parte que les hablaba de stock de reservas más emisión de deuda del central, si vos sumás la emisión más la deuda que se tomó puntualmente, la de los últimos 12 meses, que es la que estaba mirando ayer en los reportes, te da 3.6 millón de millones, ¿no? Claramente es un número importante. De vuelta, a ustedes me pueden decir, bueno, Juan Pablo, ¿eso es mucho o es poco? Y bueno, depende contra qué lo compares, ¿no? Pero como les decía antes, como porcentaje del producto es por ahí, es elevada, es una suma elevada, y si tomás ahora, eso finalmente te genera que si vos necesitas bajar la inflación, bajar la emisión monetaria, la brecha cambiaria y demás, y con todos estos números se te hace un poco más difícil, digamos. El camino es más ríspido que si estuvieras un poco más holgado en la billetera, básicamente, ¿no? Pero bueno, por ahí la conclusión de todo este punto que les venía comentando de déficit fiscal, stock de deuda del central y demás, tiene que ver con que Argentina está como, o al menos de lo que ve uno en abril, estaría como en un círculo vicioso. ¿Vieron cuando hay algo que se retroalimenta sistemáticamente y no es para bien? Donde acumulas mayor déficit, lo cual te lleva a financiarlo con mayor emisión o tomando deuda, como hablábamos recién, lo cual te genera mayor inflación, lo cual te genera suba de tasas para poder frenar la inflación, lo cual hace que esa suba de tasas al mismo tiempo
hace que los intereses que paga el central por su deuda sean mayores, porque vos mismo te estás subiendo la tasa de lo que vas a pagar de deuda, y por supuesto que te aumenta la brecha porque se te descalza la base monetaria contra el stock de reservas que tenés en el Banco Central. Esto es descriptivo, y de vuelta es macroeconomía 1 de la facultad. Ahora bien, me decís, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Pues está bien, ya entiendo que la situación por ahí es un poco delicada. Bueno, ¿cómo la resuelvo? Bueno, haciendo exactamente lo opuesto, ¿no? O sea, tenés que buscar que el tipo de cambio esté por encima de la inflación, que buscar las formas de bajar el déficit fiscal para poder normalizarlo y no tener que estar financiando eso. Y por supuesto, bajando impuestos para atraer inversiones para que puedas crecer y a la medida que puedas crecer, generar mayores ingresos y que los ingresos superen a los gastos para tener superávit fiscal. Ese es el círculo virtuoso, o sea, el que está del otro lado de la vereda, digamos. Habiendo dicho eso, nada, son un montón de números, pero a ver, traté de bajarlo a lo más fácil y lo más sencillo posible y hacer una suerte de conclusión que es la que ensayé recién brevemente. Por supuesto que, bueno, obviamente hoy estamos en una calma cambiaria, si se quieren. Esa calma cambiaria tiene que ver con algunas cosas, pero ahora me meto en el tema tipo de cambio. Quiero hacer un pequeño repaso en lo que es inflación, que va de la mano de lo que venía hablando recién. Claramente esta mayor emisión o estar financiando el 87% del déficit fiscal con emisión monetaria, por supuesto que te trae las consecuencias que hablábamos recién de que esa emisión no es gratis. De hecho, la emisión estaba bastante controlada durante buena parte del año pasado, hasta después de las PASO y las elecciones generales, donde se fue a 2.000 millones superior a lo que ya se venía emitiendo. Y cuando vos emitís mucho no lo ves inmediatamente, vos lo ves recién 1 o 2 trimestres después. El impacto en la inflación no se ve inmediatamente, porque poner más pesos en el mercado significa, como les decía, un pass-through a pesos, o sea, que eso se vea traducido en alzas de precios, y por supuesto que también en que el Banco Central tenga que emitir más títulos para absorber esos pesos de vuelta, y pagar una tasa mayor para poder absorber esos pesos y que no se vayan a inflación. Así que bueno, el tema es que obviamente, como tenés más emisión, más inflación consecuentemente, al no tener inversión o un buen caudal de inversión dentro de la cuenta de lo que es el PBI, ¿no? El respaldo no es el suficiente porque tus reservas del central están flat, entonces obviamente la cantidad de bienes que se producen son los mismos, pero con mayores pesos en el mercado, con lo cual a igual oferta con mayores pesos, va todo a precios. Eso te genera mayor inflación. Ese es un poco al menos cómo sería el análisis de esos números desde el punto de vista macroeconómico de básico, ¿no? O sea, de manual. Con lo cual, bueno, como les dije antes, ¿cómo se soluciona? Claro que tienen solución, y es un poco lo que me estaba diciendo, aumentando la inversión, bajando el déficit, buscando superávit fiscal, bajando impuestos para promover la inversión. Bueno, hay un montón de política monetaria y fiscal que uno puede hacer para justamente dar vuelta a eso y transformar el ciclo virtuoso en un ciclo, el ciclo vicioso en un ciclo virtuoso, ¿no? Bueno, último tema macro grande que me parece que está bueno que charlemos un segundo sobre la base de lo que vimos o lo que estuve mirando ayer, y ya después paso a las proyecciones. Tema tipo de cambio. Como dice, bueno, Juan Pablo, desde lo empezó del año hasta hoy, claramente la inflación le está ganando la carrera al tipo de cambio holgadamente. Recuerden que el año pasado durante todo el 2021 tuvimos 50.9 de inflación contra 26% de devaluación aproximadamente. O sea, estuviste la devaluación creció a la mitad de lo que la inflación. En lo que va del año viene bastante contenida, si bien viene creciendo a buen ritmo, pero como decía recién, por debajo de la inflación. Hoy por hoy la realidad es que en esta época del año tenemos lo que es la cosecha gruesa de Argentina, donde entra la mayor cantidad de dólares. Yo te diría que desde abril a junio, julio, es la época de mayor ingreso de dólares. Tuviste un muy buen primer trimestre del año, con precios récord de las materias primas, que ingresaron como 10.000 millones de dólares en ese primer trimestre al Banco Central, que no estaba previsto porque no se esperaba que Rusia invada Ucrania y que eso haya provocado el alza de los precios de los commodities, que ya venían altos, y con eso
dieron un salto aún mayor. Entonces, bueno, obviamente eso, ahora viene una etapa donde seguramente va a haber buen ingreso de dólares para Argentina. El central lo que va a tratar de hacer es de comprar la mayor cantidad de esos dólares. En lo que fue esta primera parte del año, no lo logró, a pesar de que, como les comentaba recién, ingresaron mucho más dólares de los esperados. Para poder contener el tipo de cambio como está hoy, el oficial siempre habla, ¿no? Se usaron mucho esos dólares para pagar importaciones, principalmente, que es lo que siempre comenta Agustina. Entonces, no logró acumular demasiadas reservas. Me imagino que ahora van a hacer un esfuerzo mayor justamente para aprovechar la curva o la mejor parte del año para hacer esa acumulación de stock de reservas. También es verdad que en esta época del año hay menos pesos en la calle porque hay vencimientos de impuestos grandes, tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas, que eso hace que se precisen más pesos y obviamente eso de alguna forma te saca los pesos o los pesos no compiten a la hora de potenciar o implicar una suba en el tipo de cambio. Es un tema importante y no es menor, pero por supuesto que empieza y termina. O sea, una vez que se pagan los impuestos ya está, después ya el partido se sigue jugando. El dólar técnico, que es el dólar que uno tiene como referencia o que uno puede tomar como referencia, que es la base monetaria dividido a las reservas del Banco Central, hoy está en 250 pesos más o menos. Ustedes saben bien que los dólares alternativos, tanto el contado con liquidación, o sea, los de mercado de capitales, el contado con liquidación, el dólar MEP o el dólar bolsa, como lo llaman, incluso el paralelo, que no es oficial, pero bueno, es una referencia que a veces que uno puede tomar en el mercado. Hoy por hoy están en torno a los 210 pesos, con lo cual con un dólar técnico en 250 les diría que estaba barato, ¿no? O suena como barato. Agosto va a ser, como les decía, agosto va a ser seguramente el final de la cosecha gruesa de Argentina y de la temporada de ingreso alta de dólares, con lo cual seguramente ahí, de acuerdo a si el Banco Central logra o no acumular suficientes reservas, se verá digamos, cómo sigue el resto del año. Seguramente de agosto a diciembre tenga mucho más presión cambiaria, eso estoy tratando de decir. Y de alguna forma la curva de futuros, la de NDFs, ya te marca esa tendencia, así como también te marca la tendencia de hacia dónde va la inflación y la devaluación este año. Hoy, si uno mira en la curva de futuros, si toma a 12 meses, a 10, 12 meses, la tasa implícita está cerca del 70%, 71%, con lo cual eso de alguna forma te está marcando la cancha de lo que el mercado está evaluando para lo que sería la devaluación y la inflación de 2022, ¿no? Recuerde que siempre las curvas gerentes no fallan, son bastante asertivas en sus predicciones. Y por último, y ya por ahí haciendo un poquito más de panorama 2023, recuerden que, como les decía recién, de agosto a enero, febrero tenés la parte más de temporada baja, de ingreso de dólares, y recuerden que a partir de marzo 2023 ya empiezan las elecciones provinciales. Varias provincias entre marzo y mayo 2023 ya tienen elecciones provinciales para gobernador el año que viene. Con lo cual, me imagino que para octubre de este año empezará un poco las campañas y enero, febrero se intensificarán y ya después, a partir de marzo, arranca el rally de elecciones para gobernadores y presidenciales en la Argentina. Y pongo esto sobre la mesa, que si bien no es un dato macroeconómico, es de alguna forma lo que va a terminar marcando la agenda de fin de este año, pero sobre todo de 2023. Siempre recuerden, como digo, la política se superpone a la economía. O sea, vos tenés toda la macroeconomía y tus proyecciones, pero siempre la política y las decisiones políticas son las que te pueden afectar esas proyecciones que vos tenés. En un mercado perfecto, las proyecciones deberían darse relativamente cerca de lo que uno tiene pensado o proyectado. En un mercado imperfecto o impuro, donde la política de alguna forma intercede por las decisiones que toman en la macroeconomía, bueno, que puedes tener cambios, digamos. O sea, no es tan lineal. Bueno, para terminar, ahí les conté un poco de acuerdo a los números de abril de Ministerio de Economía, les conté un poco cómo vienen las principales números y cómo viene básicamente el tema de déficit fiscal, inflación, tipo de cambio. Pero bueno, vamos un poco a la visión de HSBC que cambió
como les dije, del mes anterior a este, producto de nuevos números que fueron surgiendo, como les comentaba recién. Y lo que hice esta vez para contarles estos números, les quise poner un poquito de contexto, porque de vuelta, como yo siempre les digo, todo es mucho o poco, depende contra qué lo compares. Entonces me parecía bueno por ahí hacer un repaso de 3 años, o sea, agarré 2020, 2021 y 2022. Recuerden que 2020 estamos en plena pandemia, ¿no? Pero bueno, me parece interesante para poder comparar la proyección de este año y que ustedes puedan también tener por ahí una visión más clara, no tanto de la foto, sino un poquito más de la película, aunque sea del tráiler, porque no es la película entera, son 3 años, pero ese sería el tráiler. Vamos a empezar por el PBI. PBI, acuérdense que en 2020, plena pandemia, tuvimos la baja en picada del 9.9% del producto. Después en 2021 crecimos en B, o sea, ¿viste? Cuando tenés una caída tan abrupta, normalmente puedes crecer en forma de U o en forma de B corta. Esto lo hablamos 1000 veces el año pasado. Argentina tuvo una B corta, por suerte, producto principalmente impulsado por el precio de los commodities, que eso impulsó bastante el PBI de Argentina. Recuerden que toda la agroindustria argentina representa más del 50% del PBI de Argentina, en un país que es agroexportador por excelencia, ¿no? Al año siguiente, de ese menos 9,9, creciste 10.3, como les decía, impulsado por la agroindustria y sector de la construcción privada también era el otro gran motor que tuvo. Y la proyección para 2022 estaba en torno al 3% y nuestro economista en jefe la subió al 4% principalmente por 2 motivos. Primero, porque la construcción privada sigue motorizando y que es una industria que drena mucho sobre otras industrias. Y porque la agroindustria también sigue traccionando con buenos niveles de cosecha, pero por sobre todas las cosas, y producto, como decía antes, del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, manteniendo los precios de los commodities en muy buen nivel e incluso superando en algunos otros casos, y algunos otros sectores o algunos otros países desarrollados cerrando un poco las producciones locales a la exportación justamente para abastecer a sus mercados producto de financiamiento para la guerra y demás. Entonces, todo ese combo de alguna forma termina ayudando un poco a que el crecimiento sea un poco mayor, no tanto por lo que se genera este año, como les decía recién, sino por lo que te viene de arrastre del año pasado. Pasamos al segundo rubro, que es la inflación, tema muy, muy vigente hoy en Argentina. Recuerden que en el 2020, pandemia, estaba todo el lockdown famoso, ¿no? Con lo cual ahí tuviste una inflación controlada del 36%, pero había siempre un 10%, como se los dije 1000 veces, que estaba ahí metido ahí adentro, pero que no lo veías. Bueno, obviamente eso después se vio, ¿no? De alguna forma después saltó. Tuviste 50.9 el año pasado de inflación en 2021 y la proyección para este año, que era 60%, la subieron al 71% sobre la base de los datos de inflación de los últimos 2 meses principalmente, que fueron bastante altos, o más altos de la media. Hoy por hoy, la inflación promedio para lo que te queda del año mensual está en torno al 4.3%, de acuerdo a HSBC, y el mercado en la encuesta REM, que es la del Banco Central, da más o menos lo mismo. Este mismo nivel de inflación anualizado te da arriba del 100%, eso está claro, es un tema aritmético, matemático, les diría. Pero bueno, recuerden que la inflación de marzo fue 6.7, la de abril fue 6%, y la de marzo al 6.7, cuando la haces year on year, o sea, año contra año, de los últimos 12 meses, te da 55, la de abril al 6, año contra año, te da 58%. Eso es un poco lo que te da la anualizada, y un tema también, un dato que les quiero pasar que no es menor, es que cuando tomas los últimos 6 meses de inflación y la anualizás, así como cuando tomas los 12 te da arriba de 100, cuando tomas los últimos 6 te da 71.6. Bueno, eso habla un poco de lo que les venía mostrando y por qué la devaluación, ahora cuando les cuente el tipo de cambios, le va a ganar la carrera a la inflación. Perdón, a la inflación le va a ganar la carrera a la devaluación. Pero bueno, eso es un poco el proyectado. Mirando otras consultoras de las principales de Argentina, hablan en torno del 70 al 75% más o menos. Pero bueno, esto recuerden que a su mes era 60, ¿no? Es por eso que traigo el tema y bueno, de vuelta, como les dije al principio de esta charla, son datos. No, son datos y proyecciones. Tema tasas de interés, como ustedes saben, 2020, 38%, 2021, 38%, 2022, con las últimas subas de los últimos 2 meses a partir de los datos de inflación altos, el Banco Central hizo
2 subas, y la proyección para este año es 50%. Lo que era 38, hoy es 50%. La proyección de HSBC era 48 y lo subieron 2% para llevarlo o 200 basis points para llevarlo a 50. Es probable que esa tasa siga subiendo en la medida que la inflación siga subiendo. Pero recuerden cómo esa tasa pega no solamente en la deuda que toma el central para financiar el déficit, sino también en el sector privado. Esas tasas son tasas de mercado y hacen que las tasas, cuando una empresa quiere financiar, obviamente le sea más caro que hacía 1 o 2 años, que era 38%, ¿no? Así que ese tema no es menor, por eso que les digo, algunas proyecciones de otros consultores o estudios de acá de los reconocidos de Argentina la ponen en torno al 60%. Nosotros la tenemos en el 50%, pero bueno, les cuento todos los datos para que después ustedes saquen sus conclusiones. Y por último, tema tipo de cambio, no menor. Recuerden que siempre tipo de cambio oficial, no hablamos. Era 84 pesos en 2020, fue 102.7 a diciembre de 2021 y la proyección para diciembre de 2022 es 165 pesos, que estaba en 150 pesos y la subieron ahora, el banco la subió a 165 pesos, te da una devaluación proyectada del 60%. Esta devaluación del 60% contra, acuérdense la inflación que les comenté del 71, estás 9 puntos abajo de la inflación, pero mucho más cerca de lo que fueron los años anteriores, como les dije, 50.9 contra 21% de inflación el año pasado, por ejemplo. No tengo mucho más para contarles. Me parecía bueno, habiendo todos estos cambios, contarles un poco todo, como les dije, un poco más de la película y cómo veníamos y cómo vamos, porque me parece que, de vuelta, es mucho más interesante y es mucho más ilustrativo para entender cómo proyecta este año. Tengo acá un par de datos más para comentarles, pero bueno, lo que por ahí quería, o los puntos más salientes, se los comenté recién, y por ahí esto es un poco más técnico, con lo cual me parece que siendo ya 10:30, no quiero pasarme y sí quiero que Agos pueda contar un poco las novedades de comercio exterior y sobre todo vuelva a refrescar las regulaciones más difíciles. Pero bueno, la conclusión de lo que les comenté es un poco lo que hablamos al principio de déficit fiscal, emisión, reservas del Banco Central, deuda del Banco Central, inflación, tipo de cambio, y bueno, y acá las proyecciones de las principales variables, PBI, inflación, tasas de interés y tipo de cambio, como las vimos de los últimos 3 años y lo que se espera para este año, tomando en cuenta todas estas pinceladas que les di de año contra año, promedio mensual, etcétera, etcétera. Así que, bueno, espero que les haya servido toda esta información que les pasé y sin más, Agos, te paso el micrófono virtual a vos y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro ciclo de finanzas. Gracias, Juanpi. Bueno, las novedades las trajiste más vos que yo esta vez, así que buenísimo, para que no sea tan monótono, ¿no? Para cambiar un poco. Había mucha información nueva que... Tal cual, tal cual. Como dijo Juanpi, él trajo más novedades que yo traigo novedades, eso quiere decir, comercio exterior nunca tenemos calma, nunca tenemos paz, pero bueno, no son tan significativas como quizás fueron las últimas en los últimos meses. Así que la idea, como siempre, es repasar lo que ya tenemos, mencionar lo nuevo y hacer un resumen general para que ustedes tengan presente qué sigue vigente y qué no sigue vigente en todo lo que es normativa cambiaria. Vamos a empezar con la presentación. Como siempre, en nuestra línea de tiempo, para que tengan presente más que nada y tengan como referencia las principales comunicaciones cuando uno tiene que ir a buscar algo por algún tema puntual o algo específico. Como les dije en la charla de abril, había nacido la CIMI-C en la comunicación 7488 y a partir de la incorporación de la CIMI-C nacieron la 7507 y la 7516 que incorporan nuevas excepciones tanto para la CIMI-B o como la CIMI-C que no cumplan las características que la CIMI-C tiene que tiene que tener para ser considerada una CIMI-A. ¿Sí? Vamos a repasar esas características, que por ahí quizás fue lo más nuevo, y para que tengamos presente qué significa una CIMI-C. Una CIMI-C actúa como una CIMI-A siempre y cuando se cumplan las 3 condiciones, ¿sí?, que están acá mencionadas. ¿Qué hablamos?
que tengan la nomenclatura que está en el anexo de la norma, que haya una certificación de un auditor externo dejando constancia de las existencias de esas materias primas, y que el importador haya participado en un acuerdo de precios por el gobierno nacional. Eso es a través de una declaración jurada. Si estas tres condiciones de la CIMI-C se cumplen, la CIMI-C se transforma automáticamente en una CIMI-A, lo que permite el acceso al mercado en el momento que uno quiere, de acuerdo a las condiciones de pagos de la transacción. Pero ¿qué pasa si algunas de las CIMI-C no cumple con al menos una de estas condiciones? ¿Sí? Esto se transforma automáticamente en una CIMI-B y por ende le entran todas las características de la CIMI-B. ¿Sí? Esto es para refrescar el concepto de CIMI-C. Los detalles del cálculo de CIMI-C y cómo aplican son complejos, están en la norma. Si alguno tenga alguna duda sobre la norma nos puede escribir y lo vemos, pero no los quiero marear con toda la información, el 20% más, menos, porque es complejo y cada situación y cada caso es particular en función a la situación que tiene cada uno con sus importaciones. Entonces, teniendo en cuenta el escenario de CIMI-A, CIMI-B y CIMI-C, que puede ser A o B, de acuerdo a estas condiciones, vamos a mencionar todas las excepciones vigentes desde la semana pasada, que se incorporaron nuevas, para la aplicación de la CIMI-B o la CIMI-C categorizadas como B. Las que voy a pasar en esta primera slide son las que ya conocíamos, las que salieron en el momento de que salió la norma de la CIMI, de la diferencia entre CIMI-A y CIMI-B. ¿Sí? La primera, obviamente, es tener una CIMI vieja, que no tenía categoría y que está en estado de salida, oficializada hasta el 3 de marzo, que es cuando salió esta norma. Tener una CIMI-A vigente, ¿sí? Tener una CIMI-C con las categorías mencionadas anteriormente. Que las importaciones sean hechas por el sector público, ¿sí? Después, obviamente, tener una CIMI-B y poder acceder al mercado a los 180 días corridos después de la fecha de ingreso aduanero, y que en algunos casos se reduce dicho plazo a 90 días cuando estén relacionados con posiciones arancelarias relacionadas principalmente con fertilizantes, ¿sí? Acá no los quiero volcar con todos los números de las posiciones arancelarias, está todo siempre en el texto ordenado. Si tienen una duda siempre les recomiendo referenciarse ahí, porque muchas excepciones de estas hacen referencias a posiciones arancelarias. Y llenarle la presentación de números no hace sentido porque genera más confusión. Sí les quiero poner el punto donde tendrían que ir a buscar esas posiciones arancelarias para saber si alguno de los productos que ustedes quieren importar están contenidos en estos listados. ¿Sí? Este punto también ya estaba incorporado, eran categorías B y C, cuando se accede al mercado de cambios con financiaciones que los bancos consiguen en el exterior, ¿sí? O a través de una línea de crédito comercial del exterior. También va para bienes de capital, y acá volvemos otra vez al nomenclador, acuérdense, bienes de capital son los BK. También están las excepciones para todo lo que relacionado con el kit de detección de COVID y todo lo que entra en el decreto 33-2020, ¿sí? Las excepciones ahora llegamos a un listado de 14, así que acá tenemos las primeras 8. Ahora vamos a repasar el resto y las nuevas, las que entraron a través de la semana pasada. Esta ya estaba, ¿sí? Las licencias no automáticas. Acá esta estaba vigente, pero se le hizo una aclaración en la comunicación 7507 y demás hidrocarburos gaseosos, otra vez referencia a la nomenclatura. Por eso es muy particular caso a caso, por cada tipo de bien tienen que referenciarse a la nomenclatura para saber si este bien está contenido en ese capítulo de la nomenclatura. Esto es una parte nueva también, que si bien la hulla butuninosa sin aglomerar ya estaba en la nomenclatura, se agregó una nueva más para lo que es la central de generación eléctrica, que es la comunicación 7516, que fue la más nueva, salió la semana pasada. ¿Sí? Y todas las que están acá en rojo son nuevas,
que salieron durante el mes pasado, ¿sí? Hubo excepción para productos farmacéuticos, vuelvo a repetir, los que están en la norma y que están incluidos en esa nomenclatura, no son productos farmacéuticos en general, pero sí son los que están en esa nomenclatura. También hubo una excepción para los destinados a la elaboración de bienes necesarios para la construcción de obras de infraestructura. También, acá nombré algunos de los capítulos, pero sí, como vuelvo a decir, son muy específicos y tienen que estar sí o sí dentro de esos capítulos para que apliquen. Y por último, esta sí es más genérica, pero es para que tengan presente. Si ustedes tienen una B o una C con las características de la B y quieren acceder al mercado de cambios sin esperar, obviamente, los 180 días, existe esta opción, que pueden ingresar al mercado de cambios de forma simultánea si ustedes ingresan anticipos de cobro de exportación a partir de esa fecha o prefinanciaciones que consiguieron en el exterior y que ese vencimiento de esa prefinanciación sea mayor de 1 año. ¿Sí? En el caso que tengan anticipos de exportación posterior a esta normativa, ¿sí? Para aplicar, necesitan previa autorización del central para utilizar este punto, ¿sí? Este es el único de los puntos que no hace referencia a las nomenclaturas, pero quería que ustedes lo tengan presentes para los casos que consigan financiaciones en el exterior o que sean exportadores y puedan darse la situación que se puedan calzar las exportaciones. Entonces, hoy tenemos que es la versión 6, donde se incluyen todas estas nuevas, excepciones. ¿Sí? Para que lo tengan presente, ya va a estar colgado en la página, para que a partir de la semana que viene ya puedan usar esta declaración jurada. Entonces, recapitulando como siempre, y esto siempre hacemos hincapié, las normas cambiaron que tenemos ahora suman, ¿sí? No reemplazan una cosa por la otra, ya más de años, podemos decir, se suman a todo lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer un pago al exterior. Entonces, obviamente, la declaración jurada de los 90 días por la operación de títulos, mi situación frente a mis activos externos, mi balanza de pagos, ¿sí? Saber cómo estoy frente a la balanza y qué excepciones me puedo atener en el caso de que la balanza no me dé. Recuerden que la balanza de pagos es exclusivamente para lo que es bienes, ¿sí? Acá, como decimos siempre, la balanza es el qué o cómo, y la CIMES es cuándo, ¿no? ¿Cuándo puedo pagarlos? Entonces, hablamos que la CIMIS obviamente es para bienes, ¿sí? Lo que hablábamos recién, salvo las 14 excepciones mencionadas, si tengo una CIMI B, recién puedo pagar a los 180 días de registro de ingreso aduanero, ¿sí? Y si bien CIMIS no aplica a bienes, recuerden que tenemos para los servicios las SIMPES, que también que tiene que estar en estado aprobada. Por último, y esto es del lado del banco, una vez que ustedes presentan la operación, nosotros hacemos 2 controles sobre la página del central sobre esa misma operación, a ver si está autorizada, ¿sí? Recuerden que es como un semáforo, si está ok, la podemos cursar, si está ok, no la podemos cursar, ¿sí? Eso se hace un control con quit, monto de las operaciones y el código concepto. También está el control sobre las operaciones inconsistentes, ¿sí? Sí, recuerden que nosotros como banco tenemos la obligación que detectar algo inconsistente o algo fraudulento o apócrifo, tenemos la obligación de reportarlo al Banco Central, y en el caso de que alguno sea reportado, nosotros tenemos que chequear que ese quit no esté reportado. Y obviamente esto para los grandes importadores y exportadores, cumplir con el registro normado por el Banco Central. Y por último, y no menos importante, es la calendarización. Recuerden, 48 horas antes de hacer los pagos,
fueron calendarizando, ¿sí? Era algo que ustedes nos estaban pidiendo y entendemos que les va a ser muy funcional y muy útil. O sea, no solamente pueden calendarizar a través de la página, sino que a partir de ahora van a poder visualizar todas esas calendarizaciones que ustedes ya nos enviaron. Recuerden que la calendarización, 48 horas antes. Por último, siempre es bueno recordarle, por esto que les comentaba, por la obligación de los bancos a tener que denunciar en el caso de descubrir algún Buenas, sí, me parece que se cayó la conexión a Agostina. Si me aguardan un segundo, ahí reconectamos. Ahí estamos tratando de reconectar a Agostina. Si nos aguardan 2 minutos, ya volvemos. Bueno, efectivamente a Agos se le cayó internet en la casa. Así que, ¿vieron cuando yo les hablaba de la falta de inversión? Bueno, acá tenemos un ejemplo en vivo. Ahí se está conectando por el teléfono, así que ya en 1 minuto debe estar entrando de vuelta y termina con su presentación. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos, Agos. Perdón, pero bueno, sí, como vos decías, la falta de inversión también llegó a Exactamente. Internet. ¿Viste? Pero Agos, mira, si querés, quedan poquitos minutos, si querés redondea la presentación y si querés paso directamente a las preguntas, ¿te parece? Dale. Yo no sé realmente cuándo se cortó, así que no sé hasta dónde llegué, pero bueno. Estabas en la última Era algo slide, que ya... estabas en la última slide donde tenés todas las conclusiones, digamos. Ah, bueno, entonces es algo que ya veníamos charlando y no era novedoso, así que me alegro que por lo menos lo nuevo lo hayan escuchado bien. Sí, la verdad que era el repaso de las últimas, que es la slide que siempre contás al final, con lo cual ya me parece lo más importante, lo habías marcado antes. Si querés algo, yo puedo pasar a leerte las preguntas, ¿te parece? Perfecto. Buenísimo. Bueno, tengo varias preguntas para vos, para variar. De macroeconomía, por suerte, no hay muchas. Hay 2 opciones, como decía un profesor mío. O no entendieron nada de lo que les dijiste, o fuiste demasiado claro. Prefiero reservarme la opinión. Pero bueno, arranco a vos. Acá Sí, dale.
Pregunta Ale si las declaraciones juradas que pide la CIMI-C se deben presentar antes en el banco o cuando se paga. No, la CIMI-C, o sea, la gestión de la CIMI es una gestión de cada uno, ¿sí? Nosotros como banco lo que pedimos, obviamente, es el resultado de esa gestión y después la declaración jurada que nosotros pedimos es la declaración jurada que les comentaba recién, que ustedes tienen que completar sobre su situación frente a la CIMI-C. El proceso de pedir la CIMI es a través de páginas de AFIP o nosotros como banco no tenemos intervención en eso, solo necesitamos el resultado del mismo. Está bien, clarísimo. Te hago otra pregunta, Agos. Básicamente si puedes repasar brevemente, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, pero las condiciones para pagos anticipados, cupos y requisitos. A ver, para pagos anticipados básicamente le aplican obviamente las mismas condiciones que repasamos recién, no haber operado con contado con liquidación, no tener activos externos más de $100.000 en el exterior, o sea, todo lo que vimos recién, ver qué excepción de la balanza podría encuadrar de acuerdo a la situación de la empresa. Hoy es muy difícil hacer un pedido genérico, obviamente, de cada concepto, porque cada empresa es un mundo en función a la balanza, ¿sí? De qué situación tiene y si tiene cupo para girar. La diferencia, obviamente, es, y obviamente también la CIMI, ¿no? ¿Qué CIMI tengo? La A, la B, la C y el estado de la CIMI en ese momento. Lo que es diferente quizás a un pago anticipado frente a un pago diferido, obviamente que es un control adicional que se hace, es no tener anticipos vencidos, ¿sí? Nosotros como banco accedemos a la base del central y controlamos eso. Si existen anticipos vencidos, o sea, anticipos que se realizaron y no se regularizaron, tampoco se puede hacer un anticipo. Pero después el resto le aplica a las generales de todo lo que repasamos recién. Está bien. ¿Les bajaron alguna información, Agos, del tema de los beneficios a las empresas petroleras que salió esta semana? ¿O todavía no? Todavía norma oficial del Banco Central no salió, creíamos que algo iba a salir ayer, ¿no? Como ustedes saben, el Central en general los jueves es cuando emite las normas. Por el momento, más que nada, lo que salieron en las noticias y demás, norma formal o comunicación del Central no recibimos. No hubo todavía. Sí, me imaginé. Una pregunta más técnica. Agos, preguntan si se deben recalcular los cupos categoría A y C con las nuevas excepciones 7507 y 7516. Mira, eso te lo tengo que confirmar porque la norma específicamente no lo dice, no dice que se recalcula. Sí, esa persona que hizo la pregunta, si es que nos quiere mandar un mail y lo averiguamos porque no quiero decirles una cosa y no estar segura. María Paula, si te parece, mandanos un mail como hacemos siempre y después Agos te contesta en privado. Le hablo a quien hizo la pregunta. Te hago un par de preguntas más, Agos. ¿Cómo se trata el pago de una importación donde algunas posiciones llevan LNA y otras llevan LA? Pero están todas en el mismo despacho. En ese caso, lo que nosotros pedimos es el anexo C, donde está cada uno de los clientes, tiene que contestar sobre la situación de la CIMI, tiene que presentar un anexo C para cada situación que tenga sobre la CIMI. Si yo tengo un despacho que tiene un pedacito de, no sé, una CIMI vieja y un pedacito de licencias no automáticas, lo que tiene que hacer es presentar una declaración jurada y 2 anexos C completando esa parte en cada caso. Ok, perfecto. Para los pagos anticipados en concepto de importaciones, ¿valen las prefinanciaciones también, Agos? Discúlpame, ¿me la repetís? A ver, porque me perdí. Para los pagos anticipados en concepto de importación, sí. ¿valen las prefinanciaciones? ¿También agregarlas, digamos, tomarlas como tales? Me imagino, a ver, lo tendría que chequear eso, porque la norma no lo menciona y quisiera entender, o sea, asumo que deben estar hablando de la última excepción que te permite usar las prefis para pagos anticipados. O sea, la norma no dice para qué tipo de concepto lo hace, ¿sí? Solamente dice que transforma una CIMI en o sea, no es que transforma, sino que evita tener el diferimiento de pago teniendo una CIMI B por 180 días.
Está bien. Ahí le digo a Adriana también, como decíamos antes, si querés mandarle un mail al mail de siempre en privado a Agos, Agos después te puede ver ese caso puntualmente y te lo responde, si te parece, Adriana. Agos, ¿cómo era a qué mail preferís que te manden? Ahora se los pongo en las preguntas y respuestas. En general es clientservices@hsbc.com.ar. Dale, Yo creo que todos los lo conocen. escribimos ahí. Es el de siempre, es Y el si mismo que no, usamos siempre. a cualquiera de los chicos del equipo de ventas, que ustedes todos conocen, a Ivana, a Oscar, a Fernando, a Fabiana, a Pablo, a todos los chicos que trabajan con nosotros para que cualquier tema nos los derive. O su oficial de Obvio, cuenta también, obviamente. perfectamente. Buenísimo. Te hago dos más. ¿Existe la posibilidad de conocer los cupos de la CIMI A y la C de cada empresa? Nosotros no tenemos acceso. Es bastante como la balanza, ¿no? Hay una cuenta que hace el central puertas adentro y da un resultado, ¿no? No es que están publicados los cupos. Hay que bajar a tierra cada situación de cada empresa con sus números y aplicar la fórmula que está en la norma, básicamente. Buenísimo. Últimas dos y te dejamos tranquila vos. No hay problema. ¿Cuáles son Perdón por la conexión, pero bueno, son cosas son que pasan en este cosas país. de la tecnología. Escúchame a vos, pregunta Ricardo, ¿cuáles son los requisitos para generar cupo de importación de bienes con los anticipos de exportación? ¿Cuáles son los requisitos? Eso es de acá en adelante, o sea, porque la norma partió en dos. A partir que salió el punto de la excepción, dice de acá en adelante no necesitan consulta del central. Lo que tienen que hacer es traer una declaración jurada y demostrar que se ingresaron esos anticipos a partir de esa fecha. Claro. Los que son anticipos anteriores a la norma, ahí sí es consulta central para ver si el central da el ok para poder considerar esos anticipos que fueron recibidos antes como cupo para entrar a la excepción. Perfecto. Y la última, Agos, que ya tenemos que ir cerrando, es si sabés cuándo va a estar disponible la declaración jurada B6. B6 la estamos subiendo, la subimos entre el jueves, ayer creo, así que el lunes ya la deberían ver impactada en la página. Buenísimo. Y si no la tienen, también pídanse a los chicos que ya se estuvo circularizando, lo que pasa es que tenemos una demora en subirla a la página. Buenísimo. Bueno, Agos, mil gracias como siempre y muy clara con todas las respuestas que te taladraron esta vez de preguntas. No, y así vuelvo a pedir disculpas por la conexión otra vez. No hace falta. Creo que igual lo importante se escuchó, que era lo nuevo, o sea, lo demás fue repetitivo, básicamente. Lo demás era repasar lo que ya vimos, lo que vemos todos los meses. Así que buenísimo. Agos, hacemos eso. A las dos personas que tenían consultas le pedimos que manden mail directo, que entre Agos y el resto del equipo le contestamos las consultas puntuales que tengan. Y como siempre, una vez más, agradezco a todos los que se conectaron y tuvimos como más de 150 personas conectadas, así que muchísimas gracias por su tiempo, que es lo más valioso que tiene uno. Así que muchas gracias por su tiempo. Espero que todo lo que preparamos de información, tanto de comercio exterior como la que comentó Agostina, como la de la macroeconomía, con todas las nuevas proyecciones y los nuevos números de abril, les haya sido útil. Le pusimos bastante cabeza e intentamos, bueno, de vuelta, tratar de analizar un poco de los números para que ustedes puedan proyectar cómo seguir el resto del año. Y bueno, así que mil gracias a ustedes, a la Cámara obviamente, que siempre nos da este lugar y este espacio que nos encanta. Y paso a vos, Ale, para que hagas el cierre. Bueno, muchas gracias, Juanpi y Agos, como siempre. A pesar de los problemas técnicos, creo que lo pudimos sacar adelante. Les comento las próximas actividades que vamos a tener en Bridgam. Vamos a tener el 9 de junio un webinar de innovación. Vamos a inaugurar un ciclo del tema innovación, denominado Sustentabilidad para el Futuro, y vamos a convocar a BAT, British American Tobacco, que nos va a hablar de cómo mutaron desde el cigarrillo tradicional al vapeador, que fue todo un cambio de modelo de negocio. Eximar, que son representantes de Jaguar, Land Rover y Volvo, van a referirse a la motorización híbrida como un cambio que se está produciendo y que cada vez va a ser más intenso. Y por último, Intertech, que es una empresa
también muy innovadora que va a hablar de todos los procesos de innovación en las empresas. Después, el 16 de junio, vamos a tener nuestro tradicional Energy Outlook y Statistical Review de BP, en donde nos van a dar una proyección de la energía en los próximos 30 años. Va a estar a cargo de Jorge Blázquez, que es un consultor senior de BP. Y después también tenemos un par de auspicios. El caso de SEMA, que es la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, vamos a hablar de sustentabilidad en agua y saneamiento, estrategias para cumplir con los ODS de la ONU, y el jueves 9 de julio, también de la Cámara de Sociedades, la Jornada Internacional de Actualización en temas de ciberseguridad, aspectos legales, objetivos y tecnología. Y un último aviso es que el 1 de junio estamos lanzando la 10ª edición del premio Bridgam al liderazgo sostenible. Así que los invito a los presentes y a las organizaciones a postular algún proyecto de triple impacto que tengan en sus organizaciones en este concurso que tiene una gran reputación y difusión también por distintos medios. Así que bueno, sin más, agradezco nuevamente a los speakers de hoy y bueno, nos estaremos viendo en una próxima edición de este ciclo COMEX de HSBC. Muchas gracias y buenos días. Chao, gracias. Hasta luego, gracias.